El cardenal Ratzinger desacredita el bautismo infantil y cuestiona el dogma católico. En su libro de entrevistas Dios y el mundo, el cardenal Joseph Ratzinger dice lo siguiente. La cuestión de lo que significa decir que el bautismo es necesario para la salvación se ha vuelto cada vez más debatida en los tiempos modernos. El Concilio Vaticano II dijo sobre este punto que los hombres que buscan a Dios y que se esfuerzan interiormente hacia lo que constituye el bautismo también recibirán la salvación. Es decir, la búsqueda de Dios representa ya una participación interior en el bautismo, en la Iglesia, en Cristo. Hasta ese punto, la pregunta sobre la necesidad del bautismo para la salvación parece haber sido respondida, pero la pregunta sobre los niños que no pudieron ser bautizados porque fueron abortados nos presiona con mucha más urgencia. Edades anteriores habían ideado una enseñanza que me parece bastante poco ilustrada. Decían que el bautismo nos dota, mediante la gracia santificante, de la capacidad de mirar a Dios. Ahora, ciertamente, el estado de pecado original, del cual somos liberados por el bautismo, consiste en una falta de gracia santificante. Los niños que mueren de esta manera no tienen ningún pecado personal, por lo que no pueden ser enviados al infierno, pero, por otro lado, carecen de la gracia santificante y, por lo tanto, del potencial para contemplar a Dios que esto les otorga. Simplemente disfrutarán de un estado de bienaventuranza natural, en el que serán felices. A este estado la gente lo llama limbo. En el transcurso de nuestro siglo, eso gradualmente ha llegado a parecernos problemático. Esta fue una de las formas en que la gente intentó justificar la necesidad de bautizar a los bebés lo antes posible, pero la solución es en sí misma cuestionable. Finalmente, el Papa, Juan Pablo II, dio un giro decisivo en la encíclica Evangelium Vitae, 1995, cambio ya anticipado por el Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, cuando expresó la simple esperanza de que Dios es lo suficientemente poderoso a sí mismo a todos aquellos que no pudieron recibir el sacramento. Joseph Cardinal Ratzinger, Dios y el mundo, una conversación con Peter Seewald, San Francisco, K. Ignatius Press, 2002, páginas 401 a 402. Verificación de la realidad, que enseña la Santa Iglesia Católica sobre la necesidad del bautismo, específicamente el bautismo infantil, y el destino de aquellos que mueren solo en el pecado original. El castigo del pecado original es la privación de la visión de Dios. Papa Inocencio III, Carta Apostólica Ex Parte Tua, Dens 410. Las almas de aquellos que parten en pecado mortal real o solo en pecado original, descienden inmediatamente al infierno pero para sufrir castigos de diferentes tipos. Concilio de Florencia, Bulla et Entur Coeli, Dens 693. En cuanto a los niños, en efecto, por el peligro de muerte, que a menudo puede ocurrir, cuando no se les puede ayudar con otro remedio que no sea el sacramento del bautismo, mediante el cual son arrebatados del dominio del diablo y adoptados entre los hijos de Dios, advierte que el santo bautismo no debe aplazarse por 40 u 80 días, o en cualquier momento según la observancia de ciertas personas. Concilio de Florencia, Bulla Cantate Domino, den 712. Si alguno niega que los niños recién nacidos del vientre de sus madres deben ser bautizados, aunque hayan nacido de padres bautizados, o dice que en verdad están bautizados para remisión de los pecados, pero que no derivan nada del pecado original de Adán, que debe ser expiado por la fuente de la regeneración para el logro de la vida eterna, de donde se sigue que en ellos la forma del bautismo para la remisión de los pecados se entiende que no es verdadera, sino falsa, sea anatema. Porque lo que dijo el apóstol, por un hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, en quienes todos pecaron, Romanos 5 y 12, no debe entenderse de otra manera que como la Iglesia Católica se extendió por todas partes siempre lo ha entendido. Concilio de Trento, decreto sobre el pecado original, den 791. Si alguno dijere que el bautismo es opcional, es decir, que no es necesario para la salvación, sea anatema. Concilio de Trento, cánones sobre el sacramento del bautismo, canon 5, dens 861. Dado que los niños pequeños no tienen otro medio de salvación excepto el bautismo, podemos entender fácilmente cuán dolorosamente pecan aquellas personas que les permiten permanecer sin la gracia del sacramento más de lo que la necesidad puede requerir. Papa San Pío V, Catecismo del Concilio de Trento, parte 2, los sacramentos, el sacramento del bautismo. El bautismo, puerta y fundamento de los sacramentos, de hecho o al menos en el deseo, es necesario para todos para la salvación. Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 737-1. Pero no se debe pensar que cualquier deseo de entrar en la Iglesia sea suficiente para ser salvo. Es necesario que el deseo por el que uno se relaciona con la Iglesia esté animado por la perfecta caridad. Tampoco puede un deseo implícito producir su efecto, a menos que una persona tenga una fe sobrenatural. Sagrada Congregación del Santo Oficio, Carta Protocolo Suprema Ac Sacra. ¿Por qué es esto importante? Porque un hombre que predica la herejía no es miembro de la Iglesia Católica sino un hereje peligroso. En realidad, solo deben incluirse como miembros de la Iglesia aquellos que han sido bautizados y profesan la verdadera fe, y que no han tenido la desgracia de separarse de la unidad del cuerpo, o han sido excluidos por una autoridad legítima por faltas graves cometidas. Papa Pío XII, Encíclica Mystici Corporis, N22, subrayado agregado. Dado que quien no es miembro de la Iglesia no puede ser su cabeza, el Papa Pablo IV declaró en 1559.
Si alguna vez en algún momento parece que algún obispo, o cualquier cardenal de la Iglesia romana, o incluso el romano pontífice, antes de su promoción o su elevación como cardenal o romano pontífice, se ha desviado de la fe católica o ha caído en alguna herejía, y, la promoción o elevación, aunque no haya sido impugnada y por el consentimiento unánime de todos los cardenales, será nula, sin valor y sin valor. Pablo IV, Constitución Apostólica cum ex apostolatus a officio, N6. novusordovach.org